Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta SPV sobre el módulo de análisis de la información financiera. Mi nombre es Rafael Damborenea, tutor del área académica de finanzas en EUDE Business School. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos uno de los módulos, yo creo, que más bonito, tanto de los que estáis haciendo una especialidad diferente a finanzas, como puede ser MBA, como sobre todo para los alumnos que estáis cursando la maestría en finanzas. Hoy lo que quiero ver es recalcar algunos conceptos básicos. La mayoría venís de ese módulo de gestión contable. Vamos a repasar brevemente algunas ideas que deberían estar ya claras y después vamos a proceder a analizar los dos principales estados financieros, que son el balance de situación y la cuenta de resultados. Por lo limitado de la duración de la sesión, no me voy a meter en el otro tercer estado financiero, que sería el estado de flujos de efectivo, pero que por lo menos nos queden claros los dos estados financieros principales y que nos van a servir de apoyo para realizar correctamente el caso práctico. Al hilo de esto, en esa penúltima sección que tenéis ahí, la de análisis de la información financiera, vamos a ver un esquema sencillo de cómo poder analizar una compañía de forma rápida y precisa. Y por último, como siempre, pues veremos las conclusiones y un pequeño anexo sobre cómo abordar correctamente el caso práctico. Me dice Ada Marile que no se escucha. ¿Los demás me escucháis bien? Vale, perfecto. Pues igual a Ada Marile tienes que salir de la sesión y volver a entrar. Venga, pues comenzamos. Habéis estudiado, sobre todo los de finanzas, en el módulo anterior, que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Nos vale para medir de forma cuantitativa las operaciones de las empresas. Y eso va a tener dos vías. Una vía a nivel interno, nosotros como empleados vamos a poder tomar decisiones para mejorar los ratios de nuestra compañía. Al final el objetivo de cualquier empresa es maximizar sus beneficios, maximizar la rentabilidad para el accionista, pero también nos va a servir desde el punto de vista inversor para enfrentarnos al análisis de una compañía cotizada y saber si esa compañía es buena o es mala, si está endeudada o no está endeudada, si tiene liquidez o no, capacidad para generar caja. Todas esas cosas que hará que como inversores nos decantemos más por un tipo de empresas que por otro. En definitiva, es un lenguaje universal. Os pongo ahí el ejemplo del pentagrama con la clave de sol, pues exactamente igual que la música. Nosotros si vemos un pentagrama, en función de donde coloquemos la nota, tendrá una interpretación u otra y cualquier persona de cualquier país lo podrá interpretar. Con la contabilidad pasa algo parecido, pero digamos que hay dos grandes bloques, el europeo y el anglosajón, sobre todo el que se utiliza en Estados Unidos. Puede haber diferencias a la hora del orden o de cómo se colocan ciertas partidas, pues por ejemplo en el balance de situación, cómo se ordenan, pero realmente estamos hablando de lo mismo. La mentalidad europea va más dedicada o va más destinada a explicar a una entidad de crédito que te tiene que dejar el dinero cómo tienes las cuentas, y la mentalidad anglosajona va más destinada al inversor, al accionista que quiere comprar acciones de la compañía. Pero al final, tanto para demostrarle a una entidad de crédito tus números como para demostrárselos a un inversor, va a ser bastante parecido la forma en la que presentes esa información financiera. Yo creo que el proceso de globalización es imparable y cada vez hay menos diferencias entre las formas en las que presentan los estados financieros unas compañías u otras con independencia del país de origen. Aquí no me interesa tanto la normativa contable que podemos tener en España o podemos tener en determinados países de Latinoamérica, sino que adquiramos una visión global y, lo más importante, que nos sepamos enfrentar al análisis de la información financiera que nos brinda una compañía y poder determinar correctamente la situación económico-financiera de una empresa. Por supuesto, para hacer esto, los estados financieros van a ser el punto de partida. Ya sabéis que son emitidos obligatoriamente
por la compañía, en función de que sea una sociedad limitada, pues según normativa mercantil, o si es una sociedad anónima y cotizada, pues por la ley del mercado de valores. Los estados financieros anuales son auditados y se emiten de forma obligatoria, y luego están los estados trimestrales, que se emiten de forma trimestral. Aquí, por ejemplo, en España, en mayo de 2021, el regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya ha dicho que no hay obligatoriedad de presentar los estados financieros de forma trimestral. Sí de forma anual y deben estar auditados, pero no de forma trimestral. A mí esto no me parece del todo correcto, ¿no? Yo creo que el regulador tendría que velar por la transparencia en los mercados financieros y debería exigir a las empresas que publiquen toda la información posible y no den un carácter voluntario al presentar los estados financieros de forma trimestral. También os digo una cosa, si yo como inversor veo que una compañía no publica los estados financieros de forma trimestral, pensaré que es que tiene algo que ocultar. Por lo tanto, sospecharé o no me fiaré de esa compañía. Dicho esto, ¿qué nos vamos a encontrar en los estados financieros? En primer lugar, el balance de situación, que nos va a hablar de la situación financiera de la compañía. Yo lo resumo en una pregunta muy sencilla. ¿Va a pagar lo que debe? O si queréis, ¿le prestarías dinero a esa empresa? Para prestarle dinero a esa empresa, ¿qué tendrías que ver? Que tiene una capacidad para hacer frente al pago de sus obligaciones tanto a largo como a corto plazo. Eso es lo que vamos a estudiar en el balance. No os preocupéis porque vamos a profundizar sobre ello. Vamos a tener la cuenta de resultados, que esta vez, en vez de hablarnos de la situación financiera, nos habla de la situación económica. En una pregunta, ¿funciona o no funciona la empresa? Una empresa que funciona es una compañía que de forma recurrente es capaz de generar beneficios. Una empresa que de forma recurrente genera pérdidas es una empresa que no funciona. Le podremos poner matices, pero ¿y si es una empresa, una startup que está empezando, es normal que en los primeros años genere pérdidas? Bueno, eso lo tenemos todo claro. Ahora bien, que una empresa después de 25 años no haya tenido nunca un beneficio neto positivo, pues podemos concluir que es una empresa que está operando a pérdidas y que tarde o temprano tendrá que fijar un límite o un horizonte temporal para cesar la actividad de la compañía. Y luego tenemos un tercer estado, que no lo vamos a ver aquí, pero que no lo veamos no quiere decir que no sea importante, que es el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué el estado de flujos de efectivo es importante? Porque la cuenta de resultados, como habéis estudiado en el módulo de gestión contable, se basa en el criterio de devengo y nos habla de los ingresos y de los gastos. Y el estado de flujos de efectivo nos va a hablar de los cobros y de los pagos. Aunque parezca lo mismo, no lo es, porque yo puedo registrar una venta y anotar esa venta, pero no recibir el dinero fruto de esa venta. Así que hay una diferencia entre lo que son ingresos y son los cobros, y entre lo que son gastos y son los pagos. Parece lo mismo, pero no lo es. Hay veces que puede haber una simultaneidad entre ingresos y cobros, pero no tiene por qué ser así. Para los que estáis frunciendo el ceño y decís, no lo he entendido muy bien, qué diferencia hay entre ingresos y gastos y cobros y pagos. Imaginad que estamos en un concesionario donde vendemos coches, es decir, vendemos un artículo que al final requiere un importe elevado por parte del comprador. Imaginad que soy el comercial de ese concesionario y yo cierro un acuerdo de venta con un cliente vendiéndole un coche por 10.000 euros. Cerramos la venta, firmamos los papeles y en ese acuerdo de compra-venta simplemente el cliente tiene que dar una señal de 3.000 euros y a partir de ahí ya va pagando todos los meses acorde al plan de financiación que le brinda el concesionario. En la cuenta de resultados de ese concesionario, en ventas, tenemos una venta cierta y segura por valor de 10.000 euros. Sin embargo, en el estado de flujos de efectivo, nosotros vamos a tener un único cobro de 3.000 euros. El resto de los cobros irá en función de que el cliente vaya pagando mes a mes. Esa es la principal diferencia. Cuenta de resultados se basa en el criterio contable de devengo. Ingresos y gastos no es lo mismo que cobros y pagos. Nosotros ahora, para simplificar, simplemente vamos a poner el foco en los dos estados financieros más básicos, que son el balance de situación y la cuenta de resultado. Es decir, al final de la clase tenemos que tener los conocimientos suficientes
como para analizar la situación financiera de una empresa, entender si esa empresa puede hacer frente o no al pago de sus obligaciones tanto a largo como a corto plazo y también analizar su situación económica. Es decir, si la empresa funciona, si la empresa es capaz de generar beneficios. Si nos vamos a la norma internacional de contabilidad número 1, nos van a decir que el objetivo de los estados financieros es suministrar información del balance de situación, es decir, situación financiera, evolución de los resultados del negocio, es decir, cuenta de resultados, y estado de flujos de efectivo. El análisis de estos tres estados financieros nos va a permitir tomar decisiones, tanto a nivel interno como empleados del departamento financiero, como a nivel externo, a nivel inversor. ¿Por qué? Porque vamos a poder valorar la gestión de los recursos empleados por los directivos de la compañía y así juzgar si la directiva está haciendo una buena o una mala gestión. ¿Qué características tienen que cumplirse para que esa información financiera sea útil para que nos valga a nosotros como analistas? Pues ese criterio de comparabilidad, que yo pueda comparar diferentes estados financieros entre diferentes compañías. Por supuesto, que la información que otorguen las empresas sea comprensible, que sea fiable, que los datos sean veraces, que no sean inventados. Por desgracia, en la historia de las finanzas ha habido muchísimos fraudes contables, algunos incluso validados por firmas prestigiosas de auditoría. Acordaros del caso Enron, que su auditor era Arthur Andersen, y también que la información sea relevante, es decir, a la hora de presentar la información financiera o hacer una presentación de resultados, se pide a las compañías que vayan a lo importante, que no distraigan al accionista o a esa entidad de crédito con métricas vanidosas que no tienen nada que ver con la situación económico-financiera de la compañía, sino que vayan al grano. Esas son las 4 características que tiene que cumplir la información financiera para que nosotros como analistas podamos trabajar con ellas. Y otra cosa importante son los 3 principios contables que estudiabais en el módulo anterior. Del primero ya hemos hablado, de ese principio de devengo. Ingresos y gastos se reconocen solo cuando se producen y se aplica a todos los estados financieros, pero no al estado de flujos de efectivo, que solo se van a reconocer cuando se cobran o se pagan. Es decir, cuando el cliente saca la cartera, nos deja 3.000 euros en la mesa del concesionario y ya se lleva su coche. Y a partir de ahí, cuando todos los meses, vía transferencia periódica, nos van entrando las letras de pago del coche. El segundo, esto es importante para empresas cotizadas, es el principio de empresa en funcionamiento. Es decir, vamos a analizar las empresas asumiendo que su actividad va a continuar en el futuro. ¿Por qué? Porque si no, una empresa pues valdría su valor contable. Si una empresa va a cesar su actividad, lo que haríamos es liquidar los activos, hacer frente al pago de todas las deudas que tenemos pendientes y ese valor residual que queda, que es el patrimonio neto, sería el valor de la compañía. Ahora bien, una compañía vale hoy la caja que va a ser capaz de generar en el futuro. Nosotros cuando invertimos en bolsa y compramos una compañía, no compramos una compañía por lo que vale hoy, sino por lo que va a valer mañana, por esa capacidad de generar beneficios que tiene. Y por último, tenemos ese principio de prudencia, donde los gastos y los ingresos se registran solo cuando no exista incertidumbre y, por supuesto, no se tenderá a la exageración. Volviendo al ejemplo del concesionario, si yo le enseño el coche a un cliente o a un potencial cliente y este muestra cierto interés, me hace preguntas, pero se va del concesionario sin comprar el coche, yo no puedo ir a la cuenta de resultados y decir, bueno, esto es una venta de 10.000 euros. No es una venta cierta. El potencial cliente ha mostrado interés, te ha hecho alguna pregunta técnica sobre el coche, igual se ha subido, pero se ha ido sin comprarlo. Tú no puedes reflejar una venta en tu experiencia comercial o tu intuición que te dice que ese cliente va a terminar por comprar el coche. Tendrás que esperar a que el cliente firme ese acuerdo de compraventa. Y, por supuesto, no solo no puedes registrar la venta, sino que no puedes tender a la exageración. No puedes decir, mira, yo te digo que este cliente no solo va a comprar el coche, sino que además va a incluir todos los extras que ofrece el vehículo. Así que, importante, principio de prudencia, aunque hay muchas compañías que también, por desgracia, a veces se les olvida aplicarlo. Hecho este breve repaso,
a lo que vimos ya en el módulo anterior de gestión contable y entrando ya en la parte de analizar una compañía. Primera parada, balance de situación. Como os he comentado antes, el balance de situación nos va a hablar de la situación financiera. Resumido en una pregunta, si va a poder pagar o no sus deudas, tanto a corto plazo, ahí hablaremos de liquidez, o a largo plazo, ahí hablaremos de solvencia. El balance básicamente es una foto en un momento puntual del tiempo que nos dice qué es lo que tiene la compañía, que vendrían a ser los activos, recursos que en el futuro le van a generar beneficios a la empresa, y qué es lo que debe la empresa, que serían los pasivos, recursos ajenos que bien han puesto los socios o bien han puesto entidades financieras y que en algún momento los tendremos que devolver y supondrán una salida de flujos de caja de nuestra compañía. A la hora de analizar empresas, a la gente le invade el pánico a la hoja en blanco, a enfrentarse a tantos números, varios estados financieros. A mí me gusta enfocarlo de una manera sencilla. Pensad que todos vosotros, si estáis actualmente trabajando y ya tenéis una nómina, sois como una empresa. Tenéis unos ingresos, tenéis unos gastos, tenéis que tratar de maximizar vuestro valor, hacer una asignación óptima de esos recursos, tenéis un balance de situación, si habéis comprado una casa, lo más normal es que parte lo hayáis puesto en efectivo, pero otra parte se lo debáis a una entidad financiera, así que bueno, os podéis ver como una empresa. Aquí llega una reflexión importante, y es que al final vosotros os podéis endeudar, a veces os tenéis que endeudar para comprar una casa o comprar un vehículo, pero la reflexión que yo quiero hacer aquí cuando analizamos un balance es que la deuda de por sí es mala. Lo pongo entre comillas porque a veces es un mal necesario, pero generalmente la deuda es mala para los países, es mala para las empresas y también es mala para las personas. Insisto, lo pongo entre comillas porque a veces no nos queda más remedio que endeudarnos para poder adquirir ciertos bienes, como puede ser un coche o una casa. Pero cuando analicemos empresas, sobre todo desde el punto de vista inversor, deberían gustarnos más aquellas empresas que están menos endeudadas, es decir, que tienen una mejor situación financiera. Os pongo ahí una reflexión de Warren Buffett que dice: no me gusta la deuda y no me gusta invertir en compañías que tienen demasiada deuda, especialmente deuda de largo plazo. Con la deuda de largo plazo, cuando aumentan los tipos de interés, puede impactar dramáticamente en los beneficios de las compañías y hacer los futuros flujos de caja predecibles. Warren Buffett lo que dice es: si yo tengo que analizar una empresa que está muy endeudada, está sujeta a la fluctuación de los tipos de interés. Si suben los tipos de interés y su deuda está referenciada a tipo variable, cada vez va a tener que pagar más y por lo tanto voy a perder capacidad en estimar qué caja futura va a generar esa compañía. Así que quedaros con ese concepto. Entrando ya a lo que es el estado financiero en sí, en la parte de la izquierda vamos a tener el activo con el que tengo y en la parte de la derecha el que debo, que sería el neto pasivo. Me lo puedo deber a mí mismo, si soy el socio de la compañía, o a entidades externas, que sería esa parte de los recursos ajenos. Hay veces, y esto es común verlo pues, en Estados Unidos o en países de Latinoamérica, que el activo corriente lo encontraréis encima y el activo no corriente debajo, es decir, lo más líquido arriba y lo menos líquido abajo. Más allá de eso, la interpretación es exactamente la misma y lo que vamos a ver aquí os va a valer para analizar cualquier compañía. Siguiendo el orden que tengo en la diapositiva, en el activo no corriente, ¿qué es lo que voy a tener? Todos aquellos recursos que me van a generar un beneficio, pero pensando en el largo plazo. Pues, por ejemplo, el inmovilizado material, pues podría ser la fábrica o podría ser el edificio de oficinas de la compañía. Activos intangibles, pues por ejemplo, patentes. Imaginad una farmacéutica, el peso tan importante, ¿no?, que tienen las patentes sobre ciertos medicamentos. Tema de inversiones inmobiliarias, bien sean edificios, bien sean terrenos que la empresa ha comprado para su arrendamiento con vistas a que a largo plazo simplemente esté generando rentas. Y luego está otra parte que es la de inversiones financieras. No tenéis que confundir las inversiones financieras a largo plazo con esta otra partida del activo corriente que es inversiones a corto plazo. Estas inversiones financieras que aparecen en el activo no corriente son inversiones que una empresa hace en otra, comprando acciones de esa compañía, con vistas no tanto a recibir un dividendo o que la cotización se revalorice,
sino con vistas a ejercer una posición de dominio o control sobre otra compañía. Yo siempre suelo poner aquí el mismo ejemplo. En España, CaixaBank, que es uno de los grandes grupos bancarios, ahora que se ha fusionado con Bankia, es de los más grandes del país, junto con Banco Santander y BBVA, ha sido históricamente uno de los grandes accionistas de Repsol, que ya sabéis que es una petrolera española. Es decir, que en esa parte de inversiones financieras estaría la gran posición que tenía CaixaBank en Repsol. Cuando CaixaBank compra tantas acciones de Repsol, no lo hace con un propósito de revalorización o de cobrar el dividendo que le da Repsol, sino ejercer una posición de dominio o control, es decir, que haya directivos de CaixaBank que tengan capacidad de influir en las futuras decisiones que va a tomar la petrolera española. Esa es la principal diferencia entre las inversiones financieras y las inversiones a corto plazo. Y después, en el activo corriente, vamos a tener aquellos recursos que también van a generar un beneficio, pero con vistas al corto plazo. Nos podemos encontrar con existencias. Somos una empresa de ropa, esa ropa que tenemos en el almacén pendiente de vender se computaría en esta partida. Tenemos la partida de deudores, derechos de cobro, clientes, lo podéis encontrar de múltiples formas, pero serían clientes como aquel del concesionario que se ha comprometido con nosotros a comprar ese coche de 10.000 euros, nos ha depositado 3.000 euros que tendríamos en la caja de la compañía, pero tenemos un derecho de cobro sobre ese cliente de 7.000 euros más los intereses correspondientes de esa financiación. Eso aparecería en la partida de deudores. Y después, o por último, lo más líquido sería la tesorería, dinero que directamente la compañía tiene en su cuenta del banco, y las inversiones a corto plazo, que a diferencia de las inversiones financieras, esto ya tiene un carácter más especulativo, entre comillas. Es decir, estos serían bonos o acciones que la compañía ha comprado con vistas a que esos recursos ociosos generen una rentabilidad al menos superior a lo que es la inflación y así preservar su capital. El objetivo aquí es hacer una cartera diversificada de inversiones, no tanto comprar las suficientes acciones como para tener un peso relevante en una compañía. Y generalmente pues es una visión de más corto plazo, tampoco especulativa, de vender las acciones en 2 meses, pero hecha la inversión con el objetivo de obtener una rentabilidad por dividendo o vía cupones o revalorización del precio, pero no de ejercer una posición de dominio o control en otra compañía. Y después, todo esto que tengo aquí tiene que estar financiado por alguien. O lo he financiado yo mediante recursos propios, pues por ejemplo el capital social que ponen los fundadores de la compañía cuando inician su actividad, o por recursos ajenos. Como hemos dicho antes, si nosotros nos viésemos como una empresa, probablemente en esta parte tendríamos la hipoteca. Es un préstamo con un vencimiento muy largo. Deuda financiera a corto plazo, pues aquí igual podríamos tener, si es un coche de gama baja o de segunda mano, pues tendríamos la parte de ese préstamo que pedimos para comprar el coche. Esto es una foto general del balance. Pregunta que os hago. No hemos visto todavía ningún ratio para analizar el balance. No hemos hablado ni del fondo de maniobra, ni del ratio corriente, ni del test del ácido, ni del ratio de caja. Pero a simple vista, si yo os pongo estas dos empresas, la empresa A y la empresa B, ¿cuál creéis que tiene mejor posición financiera? Sin necesidad de hacer cálculos, a simple vista, con lo que veis en el dibujo. Venga, me podéis responder por el chat. Sí, Mireia, deudores y clientes vendría a ser lo mismo, o derechos de cobro que tienes sobre los clientes, o directamente los llamas clientes, o deudores que te deben a ti algo. Bueno, veo que hay disparidad de opiniones. Bueno, ahora parece que gana la A. Mireia, Richard, Wilmer, Edison, dice la A. Y antes hemos tenido un periodo ahí de oscilaciones. A, B, A, B, A, B.
A. Vale, la respuesta correcta sería la A. Es verdad que no hemos estudiado todavía ningún ratio, pero aquí vemos una compañía que ya de entrada la estructura del neto pasivo es un 50% dinero de los socios y un 50% son recursos ajenos. Sin embargo, en esta compañía tenemos que solo un 30% es dinero de los socios y un 70% son recursos ajenos. Por lo tanto, la empresa B está más endeudada. Si analizamos un poco más, nos podemos dar cuenta de que nosotros tenemos aquí la parte más líquida de nuestro activo, donde están los deudores, donde está la tesorería, donde están las inversiones a corto plazo. Pues bueno, con ese dinero, que en teoría podríamos convertir en efectivo más pronto que tarde, tendríamos suficiente para hacer frente al pago de nuestras obligaciones a corto plazo. Y es más, todavía nos sobraría dinero en el caso de que tuviésemos que hacer frente a otra parte de la deuda. Luego profundizaremos sobre esto. Sin embargo, en la empresa B parece que tiene un activo no corriente sobredimensionado y un activo corriente muy pobre, que es más, si en un determinado momento liquidase la totalidad del activo corriente para hacer frente al pago de sus vencimientos a corto plazo, le quedarían todavía por abonar 10 unidades monetarias. Por lo tanto, tendría o que endeudarse más o deshacerse de parte de ese activo no corriente. Es decir, tendría que empezar a cometer desinversiones, en teoría estratégicas, que están en el activo no corriente, para poder hacer frente al pago de sus vencimientos a corto plazo. Lo veremos con más profundidad cuando hagamos algunos ejemplos. Como hemos dicho al principio, mirando el balance de situación, vamos a poder analizar dos aspectos que son muy parecidos, la liquidez y la solvencia. La liquidez es medir la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo y la solvencia viene a ser lo mismo, pero pensando más en el largo plazo. Estudiaremos algunos ratios. Empezando por la liquidez, el primer concepto o el primer indicador que yo creo que muchos conocéis es el de fondo de maniobra. Hay una fórmula que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Se supone que una compañía, si tiene un fondo de maniobra positivo, va a estar en una situación de equilibrio financiero. Por el contrario, una empresa como la B, que veíamos en el ejemplo, si tiene un fondo de maniobra por debajo de cero, está en una situación de desequilibrio financiero. Claro, no estáis estudiando una formación de posgrado para hacer una diferencia entre dos magnitudes y si es positivo de compañía está en una situación de equilibrio financiero y si está por debajo está en una situación de desequilibrio financiero y parar ahí. No, tenéis que ir más allá. Por eso os digo, cuidado con simplificar en exceso la interpretación tanto el fondo de maniobra como de cualquier ratio. Es decir, la gente calcula el fondo de maniobra y dice bueno si es positivo y malo si es negativo. Yo voy un paso más allá y matizo. Hay positivos malos y hay negativos buenos. Y estaréis pensando, ¿cómo va a haber positivos malos, fondos de maniobra que sean positivos y sean malos, y fondos de maniobra que sean negativos y sean buenos? Pues vamos a poner ejemplos reales. ¿A qué me refiero con positivos malos? Son esas compañías que cuando tú calculas el fondo de maniobra, fruto de los estados financieros que ellos te brindan, ves que es positivo, puedes ver que incluso sea creciente año tras año y que no nos hable de una situación de equilibrio financiero, sino que sea sinónimo de que las cosas no marchan bien. Cuando calculamos cualquier ratio, tenemos que pensar qué magnitudes tiene ese ratio. El fondo de maniobra hemos dicho que es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. Primera pregunta, ¿por qué está compuesto el activo corriente? Clientes, existencias y caja. Efectivamente, Mireia, lo puedes llamar capital de trabajo neto o fondo de maniobra. Hay partidas que a mí sí me gustan, como por ejemplo la caja. Si una compañía tiene mucha caja, estupendo. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si las partidas que aumentan son clientes
y existencias, pues ahí ya se nos encienden las alarmas, porque puede significar que a la compañía no le están pagando los clientes, se le están acumulando y por lo tanto está aumentando la morosidad, o que hay un gusto cambiante en las preferencias del consumidor, han dejado de comprar nuestros productos y se nos están acumulando en el almacén. Así que tendremos que intentar dar partida a dar salida a esas mercancías. Claro, la forma que mejor se nos ocurriría, ¿cuál es? Hacer un descuento, pero entonces ya no estás ganando tanto como antes. ¿Tienes tú una lectura positiva? Pues para nada. Yo os pongo un ejemplo reciente del siglo XXI. Esto le ocurrió a muchas inmobiliarias o constructoras, tanto en Estados Unidos como en España, durante la época de la burbuja inmobiliaria. Y para muestra, un botón. Aquí en España había una constructora, cotizaba en bolsa, que era Martinsa Fadesa, que bueno, creció mucho durante la época de la burbuja, empezó a construir por todos lados, hasta que llegó un momento que arrastró un pasivo de más de 6.000 millones de euros. En su momento fue la mayor liquidación de la historia de España y yo creo que todavía igual se pueden encontrar vestigios, ¿no?, de construcciones que empezó Martín Safadesa y quedaron completamente abandonadas. Claro, si en plena época de la burbuja, donde las inmobiliarias eran las compañías de moda en el sector de moda y todos querían invertir en ellas, cuando un inversor profano en la materia o con pocos conocimientos financieros se acercaba a analizar de forma superficial el balance de situación de Martín Safadesa, se encontraba que tenía unos activos corrientes de 9.028 millones de euros y unos pasivos corrientes de 6.855 millones de euros. Es decir, el inversor, insisto, que no quiere profundizar mucho, decía, es una compañía de moda, en un sector de moda, que hace activos tangibles, el inmobiliario en teoría es un valor seguro y además es una compañía que está en una buena situación de liquidez, porque si yo le resto a los activos corrientes los pasivos corrientes, tenemos una diferencia positiva. Nosotros como analistas tenemos que dar un paso más y decir, bueno, bien, está en una situación de equilibrio financiero según el fondo de maniobra, pero si yo analizo el activo corriente, ¿qué es lo que me encuentro? Pues nos encontrábamos que de 9.028 millones de euros, 8.360 eran existencias. Es decir, las existencias en una tienda de ropa pueden ser los vaqueros o pueden ser las camisetas, pero en una constructora las existencias van a ser casas o edificios. Así que en esa parte, en teoría líquida, tenemos que más del 80% del activo son construcciones. Pregunta, ¿qué liquidez tiene una casa en el mercado? Y segundo, ¿a qué precio está valorada esa casa en una época de burbuja inmobiliaria donde los precios no hacían más que aumentar exponencialmente? Si vosotros vais a vender una casa, lo normal es que subáis un anuncio y a la de unos meses vaya gente a ver la casa, pase más el tiempo, os hagan una oferta, intenten regatear con vosotros. Si vosotros publicáis un anuncio de una casa, salvo que la vendáis a un precio ridículo, es muy raro que tú publiques, oye, vendo mi casa, y al instante te llame alguien y te diga, vale, perfecto, te echo ya un Bizum de 250.000 euros, te echo ahí una transferencia instantánea, me paso mañana, cojo las llaves y entro a vivir. Es un activo muy poco líquido. Legalmente la constructora, fruto de su actividad recurrente, lo tiene que contabilizar como existencias, pero concluiremos en que no es un activo líquido, no se vende de la noche a la mañana una casa, un conjunto de casas, una urbanización, un edificio de oficinas, y también podemos tener un tema de valoración, que estos activos corrientes estén valorados a precio de burbuja y no estén reflejando el valor real de esas casas en el mercado. Si nos vamos a 2008, tenemos ya un ajuste en los activos corrientes que pasan a estar valorados por 6.304 millones de euros y tenemos que los pasivos corrientes ascienden a 7.425. Como veis encima se incrementan con respecto al ejercicio anterior. Así que ahora ya el fondo de maniobra nos sale negativo, pero aquí ya puede ser demasiado tarde. Ya veis que en 2007 la compañía alcanza sus máximos históricos y a partir de ahí se enfrenta a un importante problema de liquidez que termina haciéndola quebrar.
Así que cuando analicéis una compañía, por favor, no reduzcáis en exceso, simplifiquéis en exceso vuestro análisis. Si solo os quedáis en un ratio, no vais a llegar al fondo de la cuestión. Tenéis que pensar esa compañía, de dónde proceden sus ingresos, cuál es su actividad recurrente y, por ejemplo, en esa parte del activo corriente, si realmente los activos que tiene son líquidos o no son líquidos. O también, aunque los tenga o los activos sean líquidos, vigilad que el fondo de maniobra es positivo si hay un equilibrio entre los diferentes activos corrientes, porque si el fondo de maniobra es positivo y creciente, fruto de que cada vez se le acumulan más existencias en el almacén o de que cada vez los clientes tardan más en cobrar, la compañía puede acabar teniendo un problema de liquidez a corto plazo o medio plazo, aunque tú con la fórmula veas que es positivo y que según la teoría está en una situación de equilibrio financiero. Os pongo aquí que la historia se repite. Yo supongo que los que seguís un poco la actualidad económico-financiera estáis familiarizados con el caso Evergrande, que es una de las grandes promotoras inmobiliarias de China, una de las marcas más valiosas en su momento de real estate del mundo y que en prácticamente unos años pues ha perdido más del 90% de su valor. La estructura de Evergrande es bastante parecida a la de Martín Safadesa. Tiene un activo corriente sobredimensionado por existencias, que mayoritariamente son casas que necesita vender, y un pasivo corriente enorme, está endeudadísima. También el problema de Evergrande es que se ha diversificado en muchísimos negocios. Gestión de recursos naturales, se ha metido en el fútbol. Hay un término que acuñó Peter Lynch, que es un histórico gestor de fondos de inversión. Tenéis, por cierto, en la biblioteca virtual de UDE un libro bueno, un libro suyo muy bueno que se llama Un paso por delante de Wall Street. Y en ese libro él habla del concepto de diversification, ¿no? Haciendo una broma entre diversificar, pero con el worse, ¿no? Para mal. Pues bueno, Evergrande es un caso de diversification. En vez de dedicarse a la promoción inmobiliaria, se ha metido en muchos negocios que yo no sé si en algún momento los ha llegado a entender, se ha endeudado muchísimo y ahora el dinero que debería tener líquido para hacer frente al pago de esas obligaciones debe proceder de la venta de activos inmobiliarios, que no son líquidos y que además tiene el problema de que muchos de ellos han sido construidos en ciudades de categoría 2 y 3 en China, que no son las ciudades más glamurosas. Si yo tengo activos inmobiliarios en Madrid, Roma, París o Londres, seguro que tienen más salida que si los tengo en una ciudad o en un pueblo. Pues bueno, Evergrande, el grueso de sus activos son proyectos inacabados y encima están en ciudades que tienen poco interés desde el punto de vista inversor, porque no son esas grandes ciudades de China. Aquí tenéis un poco los siguientes vencimientos que le llegan, nominados en diferentes divisas. La deuda la tiene repartida entre más de un centenar de entidades financieras. Y si descargáis sus estados financieros, concretamente el balance de situación, vais a ver que esto no es un problema nuevo. Yo, como decía un amigo mío, Evergrande es la quiebra más anunciada de la historia. Fijaros, desde 2017 tienes una partida de efectivo y equivalentes ridícula que no es capaz prácticamente en ningún momento de hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Es más, parte de este dinero que tiene ahora creo que es porque lo ha inyectado más o menos de forma encubierta el gobierno, que han sido unos 14.000 o unos 15.000 millones de dólares. Pero claro, si en la parte de las deudas tienes 300.000 millones de dólares, pues es que apenas puedes hacer frente al 5% de tus vencimientos. Así que esta es una compañía que vamos a ver cómo consigue salvar la situación. Antes las compañías chinas crecían y se hacían fuertes allende las fronteras y si quebraban al gobierno chino le daba igual porque no las consideraba como suyas. Eran como hijos que han nacido en China pero se han ido de casa y se han hecho mayores en otros países. Ahora el problema lo tiene dentro, porque Evergrande es una compañía que se ha hecho grande en el propio país y tiene cientos de miles de empleados que son trabajadores chinos que están en el país. Así que si quiebra, puede producir un cierto riesgo sistémico, al menos lo que es en China, y luego tendrá un efecto más moderado en
entidades financieras, tanto europeas como estadounidenses, que tienen deuda de Evergrande. Pero yo creo que si quiebra, el impacto no tendrá nada que ver con el de Lehman Brothers, o al menos quiero pensar eso, aunque a veces se ponga la comparación, ¿no?, de empresa grande que está en una mala situación. Fijaros, el gobierno chino ya en agosto de 2020 aprobó 3 líneas rojas para el sector inmobiliario y les dijo, mira, tu ratio pasivos activos tiene que ser inferior al 70%, tu ratio de apalancamiento neto tiene que ser inferior al 100%, tu ratio de caja entre la deuda a corto plazo tiene que ser superior a 1. Vamos a hablar luego de este tipo de ratios. ¿Esto qué querría decir? Que por cada euro que tienes de deuda a corto plazo, tú tienes en tu cuenta del banco 1 euro o más para hacer frente al pago de esas obligaciones. Evergrande no cumple nada de lo que exige el gobierno y ya veis que los problemas los lleva teniendo desde hace bastantes años. El mercado no es tonto. Si en 2017 empieza a detectar esos problemas, la bolsa es una máquina de descontar expectativas. La cotización de la compañía va a empezar a caer porque cada vez el mercado se fía menos de que pueda hacer frente al pago de sus obligaciones. Ya veis que la figura es bastante similar, ¿no?, a lo que vimos en Martín Safadesa, incluso con ese último repunte antes de finalmente hundirse en los infiernos, porque bueno, hemos tenido aquí y ya esa caída. Ahora, de hecho, la cotización está suspendida. Veamos qué es lo que ocurre, si el gobierno interviene, si hay otras compañías interesadas en meter dinero en Evergrande, pero la verdad es que la situación de liquidez es dramática y yo lo veo bastante complicado. Pero bueno, todo puede pasar en finanzas. Esa es la parte de positivos malos. El fondo de maniobra es positivo, según la teoría es una situación de equilibrio financiero, pero si investigamos un poco más decimos, ojo, el activo corriente está compuesto por activas muy poco líquidas, que igual no puedo hacer efectivas cuando a mí me convenga y las tengo que vender con descuento. Evergrande, de hecho, se está empezando a deshacer ya de apartamentos y plazas de aparcamiento con descuentos hasta el 50%, que es una barbaridad. O sea, es asumir ya de, mira, me da igual, vendo por lo que sea, pero intento generar liquidez porque es que si no, no voy a poder hacer frente al pago de mis obligaciones. Y luego hay otra situación que son los negativos buenos. Es decir, el fondo de maniobra es negativo, según la teoría es una situación de desequilibrio financiero, pero no quiere decir que esa compañía esté mal. Ejemplo, los supermercados cobran a los clientes al contado, es muy raro que pidas un préstamo cuando vas a hacer la compra en un supermercado, y el supermercado, por el contrario, paga a sus proveedores en plazos muy amplios. Es decir, la compañía que quiere poner su lata de Bonito en una estantería top del supermercado para que todos los clientes la vean y todos los clientes la compren, tiene que pagar un peaje al supermercado y ese peaje es que el supermercado le dice, vale, tú pones aquí tu producto, pero yo te voy a pagar dentro de 3 meses, o dentro de 4, o dentro de 5. Como son grandes superficies y tienen mucha capacidad de negociación, a esa empresa que le vende las latas de Bonito al supermercado no tiene más remedio que decir, vale, acepto, porque es que si no, no doy partida a mis, o no le doy salida a mis alimentos. El cliente va a comprar esa lata de Bonito y le da el dinero al instante al supermercado, pero luego el supermercado se demora muchísimo en pagar a sus proveedores. Así que tenemos una situación con activos corrientes muy bajos y pasivos corrientes muy altos. Como el porcentaje de efectivo es muy elevado, nunca se llega a tensionar la liquidez. Así que si analizáis una compañía cotizada que se dedique al tema de las grandes superficies, muchas veces os vais a encontrar con que el fondo de maniobra es negativo, pero es negativo este año y lo era el anterior y lo va a ser el que viene, pero es fruto de su actividad recurrente. Además del fondo de maniobra, que es la métrica o el indicador más tradicional, tenéis a vuestra disposición otros ratios para testear la salud financiera de la compañía. Hemos visto el fondo de maniobra, tiene que estar por encima de 0 para que haya una situación de equilibrio financiero, pero tenemos que ir más allá en nuestro análisis, no podemos hacer simplemente una resta. Y a continuación tenéis otros que profundizan un poco más. El ratio corriente viene a ser un poco como el fondo de maniobra, lo que pasa que en forma de diferencia lo ponemos en forma de cociente, es decir, cuántos euros tengo de activos líquidos
para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Si somos un poco más exigentes, nos vamos al test del ácido. Decimos al activo corriente yo le quito las existencias porque no tengo por qué venderlas. Imaginad las casas de Evergrande o las casas de Martín Safadesa en su momento y lo divido entre el pasivo corriente. ¿Qué es lo que buscaré? Que este ratio esté por encima de la unidad. Y por último, el que más me gusta a mí, es el ratio de caja. Esto es lo más realista que hay, esto es la prueba del algodón. Dime cuánto dinero tienes en el banco en relación con lo que debes a corto plazo. Lo ideal, como exige el gobierno chino, sería que estuviese por encima de 1. Es raro encontrar empresas con un ratio de caja por encima de 1. Vamos a ver algún ejemplo de empresa real que tiene un ratio de caja por encima de la unidad, pero es difícil. O sea, eso es sinónimo de una gestión financiera excelente. Podemos entrar en el debate de que entonces tiene muchos recursos ociosos, pero creedme que yo prefiero una compañía que tenga un ratio de caja por encima de 1 que una que tenga un ratio de caja de 0,1, que dice por cada euro que tengo de deuda tengo 0,1 para hacer frente, es decir, que me faltarían otros 0,9. Yo prefiero que con lo que haya en caja haya capacidad suficiente para hacer frente a prácticamente o a la totalidad de las obligaciones a corto plazo. En línea con los ratios, no existen números mágicos. Los ratios tienen sus limitaciones. No tenéis que caer en solo me quedo en lo cuantitativo. Al final, conforme más compañías analicéis, más experiencia como analistas vais a tener. En el ejemplo anterior, el fondo de maniobra o el ratio corriente nos hubiese engañado y el acid test o el ratio de caja no nos hubiese engañado, en el caso de Martín Safadesa o en el caso de Evergrande. Pero también es importante que no hay una métrica exacta que le podáis exigir a una compañía. Tendréis que ver cuál es su actividad recurrente, más o menos qué ratios ha manejado históricamente la compañía y más o menos qué ratios se manejan en el sector. Otras compañías con la misma actividad recurrente. Habrá compañías, pues por ejemplo, de automoción muy intensivas en capital, que tienen que invertir muchísimo en ingenieros, investigación y desarrollo, fábricas, plantas de producción, que la estructura del balance va a hacer siempre que estén más endeudadas, que no vayan muy holgadas en cuanto al ratio de caja y no significa que sean malas compañías. Tenéis que adaptar el análisis al modelo de negocio de esa empresa y de ese sector concreto. Así que no os quedéis con simplificaciones excesivas ni tampoco con una idea de que el ratio tiene que ser exactamente 1,2 o entonces es malo o si es superior a 1,2 es bueno. Dependerá del rubro de actividad en el que se desarrolle la empresa. Eso por la parte de la liquidez y por la parte de la solvencia es hablar de lo mismo, pero con vistas a largo plazo. Podéis calcular el apalancamiento financiero, que sería el cociente entre el total de activos y el patrimonio neto. Si el apalancamiento es mayor, en teoría, más riesgo, más endeudada está la compañía. Otro muy utilizado, el ratio de endeudamiento. Esto nos da una imagen muy rápida de la situación financiera de la compañía. Si en la estructura del neto pasivo yo tengo 10 unidades monetarias de patrimonio neto y 90 de deuda, pues a simple vista veo que un 90% de la compañía es deuda. Por lo tanto, no es una compañía muy solvente. Si combináis balance de situación y cuenta de resultados, otro muy popular es el ratio de cobertura de intereses, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos, el resultado de explotación de esa compañía con relación a los gastos financieros. Tenéis diferentes métricas. Mi consejo, utilizad una batería de ratios, pero tampoco os paséis. Al final, con tener 5 o 6 ratios de confianza, yo creo que es más que suficiente para analizar diferentes partes, sea liquidez, sea solvencia, sea eficiencia, sea rentabilidad. Aquí estamos viendo algunos de ellos. Ejemplo de una empresa internacional con una gestión financiera excelente, pues la primera que se me viene a la cabeza, porque la conozco bien, seguro que vosotros también, es Inditex. Fijaros, en los primeros años, cuando salió a bolsa, el ratio de caja, pues bueno, estaba más o menos en 0,5, 0,6, 0,7, es decir, con lo que tenía en caja
tenía más o menos un 50, un 60%, o podría cubrir el 50 o el 60% de sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, ya, y en épocas convulsas como fue la crisis financiera, Inditex de forma recurrente empieza a tener un ratio de caja por encima de la unidad. ¿Eso qué significa? Que con lo que Inditex tiene en su cuenta corriente en el banco, puede hacer frente a la totalidad del pago de sus obligaciones a corto plazo. A mí esto me parece una barbaridad y habla muy bien de la excelente gestión financiera que ha hecho la compañía. Oye, si yo tengo 100 euros de deuda a corto plazo, igual tengo 120 euros en el banco. Es decir, en cualquier momento puedo liquidar la totalidad de mis deudas a corto plazo y todavía me sobra dinero. Yo creo que hay pocas empresas, podéis buscar, pero hay pocas empresas que puedan hablar de una situación de liquidez tan extraordinaria como la que tiene Inditex. Normalmente aquí se suele generar un debate, que creo que lo he comentado antes, que es el de, bueno, pero si tiene tanta liquidez, son recursos ociosos que no están generando nada. Lo podría dedicar a abrir más tiendas, a expandirse más a nivel internacional. Puede ser, no digo que no, pero a mí, desde luego, como inversor, me gusta más una compañía con una gestión financiera como la de Inditex que otra compañía que puede estar en un sector de moda, en un momento concreto como fue la burbuja inmobiliaria, como Martín Zapadesa, que hemos visto que la gestión de la liquidez era un completo desastre. Es más, yo como inversor me sentiría más seguro comprando un bono de Inditex, porque sé la capacidad de pago que tiene la compañía, por ejemplo, un bono del gobierno de España. Y pensaréis, bueno, Rafa, pero el gobierno de España en teoría no puede quebrar. La deuda soberana es más segura que la deuda corporativa. Puede ser, pero insisto, me sentiría más seguro mirando la gestión financiera que ha hecho Inditex y su capacidad de devolución que tiene frente al gobierno de mi país, donde somos un Estado pues tremendamente endeudado. Eso para que lo tengáis en cuenta. Y si miramos la solvencia, pues un poco más de lo mismo. Fijaros, el ratio de cobertura del interés es del 100%, fruto del resultado de explotación, fruto de su actividad recurrente, con lo que genera Inditex, puede hacer frente a la totalidad de los gastos financieros que tiene en cada ejercicio. Y aquí el apalancamiento financiero, pues veis que es muy bajito. De hecho, si analizáis el balance, vais a ver que normalmente un 35% es deuda y el resto, en torno a un 65%, son fondos propios. Cuando ha llegado la pandemia, Inditex, como muchas tiendas de ropa, tuvo que cerrar sus establecimientos y en vez de decirle a los empleados, os despido, os acogéis a un ERTE y ya en el futuro os contrato, el mensaje fue, no pasa nada, quedaros en casa, la salud es lo primero, tenemos dinero, ya volveremos a abrir cuando llegue el momento, y eso hay pocas empresas que lo puedan hacer. Inditex, fruto de esa excelente gestión, ha podido tomar una medida ética, que es la de decir a los empleados, yo no os voy a despedir, os voy a seguir pagando el sueldo aunque estéis en casa, no podáis ejercer vuestra labor en las tiendas de ropa, y el día de mañana volvemos. Eso le ha penalizado a nivel de estados financieros, pero yo creo que bueno, ha salido reforzada de la pandemia. Por cierto, esos gráficos que he sacado, no sé si ya alcanzáis a ver la página web, pero es una muy buena que se llama valuestreet.com, que os la voy a pasar por el chat. Es una página que a mí me gusta mucho porque podéis introducir el nombre de cualquier empresa española que cotice en el mercado continuo español, esa es la limitación, y directamente os da un análisis de la compañía. Si tenéis abierta ahora la página web, podéis poner, por ejemplo, Inditex, como estamos viendo ahora, abrís el banner que os aparece, de industria de diseño textil, y tenéis un análisis económico-financiero de Inditex. Tenéis una ficha con la descripción de la empresa y en la parte de la izquierda vais a ver un análisis de la fortaleza financiera, vais a ver un análisis de la calidad del negocio y vais a ver un análisis del crecimiento y también de la valoración. Eso servirá más adelante cuando entréis en la parte de valoración de empresas. Está muy bien porque os hace un resumen muy bueno de la evolución de los estados financieros, da una valoración
del 0 a 100 en función de su fortaleza financiera, de la calidad del negocio y os calcula los principales ratios. Es más, es como una especie de Wikipedia de indicadores financieros, porque si entráis en cualquier parte y vais, por ejemplo, a coeficiente corriente, veréis que os sale una interrogación. Si pensáis en la interrogación, os da una definición de cómo se calcula ese ratio, qué es lo que mide, qué métricas son las más adecuadas. La verdad es que está muy bien. Me pregunta Manuel de Jesús, ¿alguna página para saber de las empresas en los países latinoamericanos? Pues Manuel, de Latinoamérica no estoy tan seguro. Yo, por ejemplo, páginas que utilizo es Value Street para empresas españolas. Una muy buena es Morningstar, que tiene una base de datos enorme. No sé si cubrirá empresas cotizadas de Latinoamérica, pero tiene europeas y estadounidenses. Es una base de datos buenísima. Morningstar, os lo escribo aquí, que os vale también para analizar fondos de inversión. Y algunas otras que tienen una base de datos enorme, incluso de países emergentes, pueden ser Stockopedia. Wall Street, esta que os he pasado, es gratuita. De hecho, si os registráis tenéis acceso ilimitado. Morningstar tiene un mes gratuito, pero luego es un servicio de suscripción, o sea que tendréis que valorar si viene el día de mañana, le vais a sacar partido. Y con Stockopedia ocurre un poco lo mismo. Os dan una prueba gratuita, pero luego ya en función de la base de datos que queráis, Estados Unidos, Europa, India, Canadá, Inglaterra, tiene muchísimas partes del mundo, vais a tener que pagar. De todos modos, a nivel didáctico, echarle un vistazo, porque yo creo que es interesante. Y esta de Wall Street, aunque esté limitada al mercado español, al final son empresas internacionales. Inditex, un 80, un 90% de su facturación procede de mercados internacionales. Yo creo que aquí lo importante, más que sea una empresa española o una empresa mexicana, es que veáis cómo se hace un análisis, cómo se calculan los diferentes ratios e investiguéis un poco. En Wall Street lo que tampoco tenéis son los bancos. Las empresas financieras y aseguradoras creo que están excluidas, pero para analizar otro tipo de compañías os puede venir muy bien, así que echadle un vistazo, que yo creo que es un recurso bastante útil si el día de mañana tenéis que hacer algún trabajo sobre una empresa cotizada. Eso por la parte de la cuenta de resultados, perdón, del balance de situación. Ahora vamos a ver la cuenta de resultados. Dice Beatriz, efectivamente, mira, Investing no la he citado, por ejemplo, el balance de situación que he puesto antes de Evergrande está sacado de Investing. Tiene también una base de datos muy grande y accesible, porque de hecho no tienes que estar registrado en la página, o sea que investing.com pues también puede ser una página de referencia. Ya veis que hemos sacado aquí entre todos bastantes herramientas para guardar en favoritos y que os pueden ser útiles el día de mañana para analizar compañías. Entrando en lo que es la cuenta de resultados, hablamos de la situación económica, básicamente si funciona o no funciona la empresa. Aquí vamos a analizar no la capacidad para hacer frente al pago de sus obligaciones a corto o a largo plazo, sino su capacidad para generar beneficios. Vamos a tener una primera línea, que es la más importante de la cuenta de resultados, que es las ventas, y a partir de ahí vamos a ir penalizando las ventas hasta llegar al beneficio neto. Esas ventas van a implicar unos costes, vamos a tener el EBITDA, que es una métrica muy utilizada en el mundo anglosajón, es una aproximación a la caja de la compañía, pero no es la caja de la compañía, es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Vamos a tener esta partida de amortizaciones que no tiene un impacto en caja, es decir, no sale dinero de la compañía, pero sí minora el beneficio para pagar menos impuestos. En las amortizaciones meteríamos, por ejemplo, la depreciación del inmovilizado. Yo tengo una empresa de reparto que está compuesta únicamente por una furgoneta, yo he pagado 10.000 euros por esa furgoneta y digo que esa furgoneta se deprecia en 1.000 euros al año y que dentro de 10 años pues esa furgoneta la tendré que jubilar. Yo eso lo metería en la partida de amortizaciones. Eso no significa que en términos de caja a mí cada año se me vayan 1.000 euros, no. Es simplemente un criterio contable que viene a reflejar la depreciación que sufre esa parte del inmovilizado, me minora el beneficio y así yo voy a pagar menos impuestos. Es como una especie de ventaja fiscal, de decir, oye, mira, es como que te puedes desgravar, ¿no?, lo que se deprecia
el inmovilizado. Después de quitar las amortizaciones, llegamos al EBIT, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, el resultado fruto de la actividad recurrente de la compañía. Lo más normal es que todas las empresas tengan algo de deuda, menos como Inditex, más como Martín Safadesa, pero van a tener que hacer frente al pago de unos intereses. Y si después de todo esto tenemos un beneficio, estamos en positivo, será el beneficio antes de impuestos. En función de dónde tributemos, pues nos aplicarán un determinado porcentaje, la agencia tributaria del país de turno. Esto ya dependerá del impuesto de sociedades de cada país. Pues aquí en España suele oscilar entre el 25 y el 30. Hay otros países como Irlanda que tienen una fiscalidad más ventajosa, que es un 12,5%. Esto ya depende del país. Y finalmente tenemos el beneficio neto, que esto ya sí los socios pueden decidir qué hacer con él. Pueden, por ejemplo, parte repartirlo en dividendos, como tenéis aquí. Pueden elegir no repartirlo en dividendos y reinvertirlo en el propio negocio. Parte irá a la reserva obligatoria, parte irá a la reserva voluntaria y al fin y al cabo, si la empresa es capaz de generar beneficios de forma recurrente, esa parte del patrimonio neto donde metemos también los resultados irá aumentando su valor, ¿no? En términos de patrimonio neto, la compañía. Analizar cuentas de resultados de forma muy sencilla. Incluso lo podéis representar gráficamente. Tenemos que ver si aumentan o disminuyen los ingresos y cuál es esa tasa de crecimiento. Si los beneficios aumentan en la misma proporción que los ingresos, hablaríamos ahí de un crecimiento de calidad y, por supuesto, si son consistentes o irregulares. Y también tenemos que analizar si aparecen de forma consistente resultados extraordinarios. Aquí en el ejemplo tenéis la cuenta de resultados de Inditex. Ya veis que en todas las líneas, tanto ingresos como resultado de explotación, como el resultado final del ejercicio, el beneficio neto, va creciendo de forma exponencial. ¿A qué me refiero con resultados extraordinarios? Pues básicamente sería esa cuenta que puede distorsionar la realidad de nuestro beneficio neto. Vienen marcados como otros resultados. Os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Tenemos una empresa que ha facturado 1.000 euros. Los costes asociados a esas ventas son 2.000 euros. Ya en el EBIT tenemos un problema. Es decir, en el beneficio antes de intereses e impuestos, la compañía está en negativo. Si no hace nada para remediarlo, el beneficio que va a tener antes de impuestos va a ser una pérdida. Es decir, a los accionistas les va a tener que reconocer que ese año la empresa ha tenido pérdidas. Ahora imaginad que el CEO de la empresa vende un cuadro, propiedad de la empresa, que él tenía en su despacho, de un pintor muy famoso, y lo incluye en la partida otros resultados, por valor de 5.000 euros. El beneficio antes de impuestos de esa compañía va a ser de 4.000 euros. Después tendrá que pagar el correspondiente impuesto de sociedades, pero ese ejercicio va a estar o va a tener un beneficio positivo. Claro, imaginad que el ejercicio anterior tuvo un beneficio antes de impuestos de 2.000 euros. Esta compañía en los periódicos saldría como la compañía X, Y y Z aumenta sus beneficios en un 100%. Aquí también es importante, como en el fondo de maniobra, que en la cuenta de resultados a veces profundicéis y que veáis que los beneficios son frutos de la actividad recurrente de la compañía y no de resultados extraordinarios. La pregunta que aquí nos haríamos es, bien, pero ¿tu empresa a qué se dedica? ¿A vender un cuadro de un pintor famoso que tienes en tu despacho que te puede salvar en un determinado momento? ¿O se dedica a otra cosa? No, se dedica a otra cosa, vendemos camisetas. Dices, vale, pues tendrás que replantear el negocio, porque solo fruto de tu actividad recurrente estás perdiendo dinero y no vas a poder vender ilimitadamente cuadros. O sea, no es tu actividad recurrente. Así que cuidado con esas compañías que de vez en cuando meten esa sección de otros resultados con algo que no tiene nada que ver con su actividad recurrente, maquillan el beneficio neto y encima en los medios especializados sale como que son la novena maravilla porque han tenido un crecimiento muy importante en cuanto a beneficios. Si volvemos a juntar lo mejor de los dos mundos, lo que sería la cuenta de resultados y el balance de situación,
obtenemos lo que se conoce como ratios de rentabilidad. Aquí tendríamos lo que hemos invertido y aquí lo que hemos generado. Si yo relaciono lo que he generado en relación con lo que he invertido, obtendré los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad al final van a marcar la diferencia entre una empresa, digamos, mediocre y una empresa sobresaliente. Es decir, una empresa que de forma recurrente es capaz de generar ratios de rentabilidad de doble dígito, diremos que es una empresa que goza de una ventaja competitiva. Puede ser una ventaja de costes, puede ser una ventaja de efecto red, pero son ese tipo de compañías que nosotros como inversores deberíamos buscar, aquellas que de forma recurrente tienen ratios de rentabilidad elevados. Ratios de rentabilidad que vamos a ver, por no enrollarme mucho. El primero que tenemos es el ROA, que es el retorno sobre los activos. Esto vendría a explicarnos cuál es la rentabilidad del negocio con independencia de cómo se financie. Aquí nos da igual la deuda. Cogemos el beneficio antes de intereses e impuestos y lo dividimos entre los activos totales. El EBIT lo tenemos de la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es un estado financiero dinámico porque muestra la evolución de los ingresos-gastos a lo largo de un ejercicio. Sin embargo, los activos los cogemos del balance de situación. El balance de situación hemos dicho que es estático, es una foto en un determinado momento de qué es lo que tiene y qué es lo que debe la empresa. Para otorgar a los activos un carácter dinámico, tenemos que hacer una media. Así que si estamos calculando los activos totales, utilizaríamos los activos de 2020 más los activos de 2019 y los dividiríamos entre 2. Así veríamos una evolución de esos activos a lo largo de 2 ejercicios. Le dotaríamos a esta partida, que es estática, de un carácter dinámico y ahora sí ya podríamos calcular el ratio. Esta es la forma correcta de hacerlo. Por ponerlo muy sencillo, habéis comprado una casa por 100.000 euros. Ese es vuestro activo. La alquiláis por 1.000 euros al mes. Bien, pues habéis obtenido un EBIT de 12.000 euros. ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el ROA? Un 12%. Simplemente eso. Cuanto mayor sea el ROA, mejor. Más rentabilidad del negocio con independencia de cómo se haya financiado. El ROA lo podéis descomponer con la fórmula de DuPont, creo que esto lo tenéis explicado en el ebook, y así saber qué es lo que ha aportado cada parte, qué parte del ROA viene explicada por el margen operativo y qué parte viene explicada por la rotación de los activos. Al final, si simplificáis las ventas con las ventas, os queda el EBIT entre los activos medios totales. Más ratios que tenemos de rentabilidad, el ROE. El ROE es muy importante porque es la rentabilidad para el accionista. Aquí ya nos vamos al beneficio neto que ha generado la compañía y lo dividimos entre el patrimonio neto, que vendría a ser como el dinero que han puesto los socios. Es decir, en relación al dinero que hemos puesto, cuánto hemos obtenido. Tenemos el mismo problema que con el ROA. La cuenta de resultados es un estado financiero dinámico, que es desde donde extraemos el beneficio neto, y el patrimonio neto está en el balance de situación y es estático. Así que hay que hacer una media. Patrimonio neto del año 2020 más patrimonio neto del año 2019 entre 2 y ahora sí, al dotar al denominador de carácter dinámico, ya podemos calcular el cociente. Del mismo modo, lo podéis descomponer con la fórmula de DuPont y ver qué parte explica la fiscalidad del país de turno, qué parte explica la política financiera, el margen, la rotación de los activos, pero igualmente si vamos simplificando todos los términos de la fórmula, al final nos quedamos que el ROE es el cociente del beneficio neto entre los fondos propios medios o el patrimonio neto medio. Cosas que os tienen que llamar la atención cuando estéis analizando empresas. Aquellas que tienen un ROA ridículo, fijaros esta que es de apenas del 1% y un ROE disparado. Un ROA del 1,10% y un ROE del 12,91%. Dices, uff, qué raro, ¿no? Una rentabilidad sobre activos muy baja y un ROE disparado. Y es más, luego este ratio de un año a otro crece
en un 100%. ¿Por qué pensáis que puede ser? Pues probablemente diréis, claro, si estamos dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto, si es una compañía tremendamente endeudada, el patrimonio neto va a pesar muy poquito en la fórmula. Así que a nada que tenga unos pocos beneficios, va a salir un ROE disparado. En el caso de esta compañía, ya veis que efectivamente los fondos propios tienen un peso minúsculo. Más del 90% de esta compañía es deuda. Así que a nada que tiene un mínimo beneficio, el ROE sale disparado porque está muy apalancada. Eso no quiere decir que sea una compañía buena, así que tened cuidado con los filtros cuantitativos. Filtrame empresas que tienen un ROE de doble dígito. Os pueden salir muchas, pero que si investigáis un poco más vais a ver que es fruto de que están muy endeudadas, de que tienen un tremendo apalancamiento y a nada que generan algo de beneficio, el ROE se dispara. Pero el ROA puede ser ridículo, el ROCE, que lo vamos a ver ahora, puede ser ridículo y lo que más me preocupa, puede ser una situación pues tipo Evergrande o Martín Safadesa, donde tienen una gran deuda y están en una situación de liquidez o de solvencia precaria. Así que, como siempre, ya veis que siempre insisto en lo mismo, no os quedéis en la superficie. Alternativa que tenemos al ROE para que no nos engañe, o al menos llevarlo en paralelo el ROA, el ROE y el ROCE, pues sería este ratio de aquí, que es el ROCE. Volvemos a utilizar el EBIT, el resultado de explotación de la compañía, y añadimos un nuevo término que es el capital empleado. ¿El capital empleado qué es? Ya no me vale el beneficio que he obtenido en relación con lo que me han prestado las entidades financieras, ni lo que he obtenido con relación a lo que me han prestado los socios. Yo ese resultado lo he obtenido gracias a recursos ajenos y a recursos propios. Pues quiero computar todo en la fórmula. Así que aquí ya veis, si tenemos un EBIT de 15 unidades monetarias, lo que tendríamos que calcular es el capital empleado. A los activos le quitaríamos el pasivo corriente, es decir, nos quedaríamos con estas dos magnitudes, la deuda de largo plazo y el patrimonio neto. 100 menos 35, 65, o 30 más 35, 65. El ROCE sería el EBIT, 15 unidades monetarias, entre 65, que es el capital empleado, y nos daría un 23,07%. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Que tanto el ROA como el ROE como el ROCE vayan moviéndose más o menos en términos similares. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Un un ROA muy bajo y un ROE disparatado. Será fruto de que la compañía está muy endeudada y eso puede derivar en otros problemas en el futuro. Y ya por último, para terminar, que tampoco os quiero aburrir mucho más, entrando ya en lo que es la parte práctica, cuando os enfrentáis al análisis de una compañía, como he dicho al principio de la presentación, suele entrar un poco el miedo a la hoja en blanco. Y es, vale, hemos visto muchísimos ratios, sé lo que es el balance, sé lo que es la cuenta de resultados, pero yo ahora me planto delante de una compañía, ¿por dónde empiezo el análisis? Hay muchísimos ratios, en el ebook tenéis muchísimos. ¿Cuáles son los mejores? ¿Tengo que utilizar todos? En línea con eso, ¿es mejor un análisis financiero exhaustivo o algo más sencillo? ¿Qué soluciones pueden darse a los principales problemas financieros que nos podemos encontrar y qué problemas financieros nos podemos encontrar de forma más habitual? Pues en esta sección pretendo dar respuesta a todas esas preguntas. Mirad, tanto para los de finanzas como para las otras especialidades, un libro que yo suelo recomendar a todos los alumnos es El secreto para interpretar balances de un vistazo, de Joaquín Puerta Gómez, de la editorial Libros de Cabecera. Yo supongo que estará también en formato digital. Y el libro está explicado de forma muy sencilla, incluso para alguien que no tiene conocimientos en finanzas, y el objetivo del libro es que aprendas a hacer un diagnóstico rápido de cualquier compañía. Yo lo utilizo como punto de partida para que os sirva a vosotros. Ya veis que es muy sencillo, simplemente orientación inicial del análisis. Lo primero, ver si la compañía que estoy analizando tiene beneficios o tiene pérdidas. Si tiene beneficios, el enfoque que le tengo que dar al análisis es explicar de dónde han salido esos beneficios. Si tiene pérdidas, es tratar de explicar por qué esa compañía tiene pérdidas. Siguiente cosa que tenemos que mirar, si el beneficio está en riesgo. ¿Qué calcularemos? El margen neto. El beneficio neto que hemos obtenido con relación a las ventas. Es decir, en qué magnitud tendrían que caer las ventas para que la empresa entrase en pérdidas. No os preocupéis, lo vamos a ver con un ejemplo. Importante, origen del resultado. ¿Es fruto de la actividad recurrente de la compañía o es fruto de resultados extraordinarios? Crecimiento de las ventas.
si las ventas crecen o decrecen de un año a otro. Crecimiento del beneficio, si crece o decrece de un año a otro. Importante, si las ventas de un año a otro en un 5%, a nosotros nos va a gustar más empresas que el beneficio crezca en mayor proporción. Las ventas han crecido en un 5% y el beneficio en un 10%. Perfecto, pues me gusta más. Eso es un crecimiento de calidad. Estudiar el activo corriente, ver si hay alguna partida sobredimensionada. Imaginad si muchos inversores hubiesen hecho ese ejercicio de plantarse delante del activo corriente de Martín Safadesa o en su momento de Evergrande y decir, oye, en este activo corriente hay una partida sobredimensionada que son las existencias. Pesan casi un 90% en la totalidad del activo. Y es que es más, esas existencias son casas que no son nada líquidas, que no tienen por qué venderse, al precio al que está marcando el mercado ahora mismo. Eso tenemos que estudiar. Y por último, utilizad alguno de los ratios que hemos visto aquí para estudiar la rentabilidad, ver si esa compañía funciona, estudiar la liquidez, ver si esa compañía puede hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo, fondo de maniobra, podéis ser más exigentes, ratio de caja, a mí este particularmente me gusta mucho porque es la prueba del algodón, y un estudio de solvencia, algo sencillo, pues por ejemplo, ¿qué peso tienen los fondos propios con relación al neto pasivo total? El 70% de esta compañía son fondos propios, perfecto, pues es una compañía solvente. Problemas que nos podemos encontrar cuando hacemos el análisis. Falta de ingresos. Esto, lo siento, pero es que tiene pocas soluciones. Si tú al final no puedes ajustar más los gastos o no puedes ampliar el margen de los productos o servicios que vendes, lo más normal es que tengas que ser realista, aunque sea duro, y fijar un horizonte temporal o un límite económico para cerrar la empresa. A partir de X años, si no he generado ganancias, cierro. O a partir ya de determinada pérdida, cierro la compañía. Ventas con escaso margen. Se puede replantear la estrategia comercial, desgranar los productos y servicios que vendes e intentar potenciar aquellos que te dejen mayor margen, irte a otros mercados donde no estés solo compitiendo por precios, sino no en un valor añadido que des tú como compañía. Esto, por ejemplo, IBM, sabéis que es una compañía tecnológica muy grande, IBM tradicionalmente era una empresa de hardware, hasta que llegaron otras empresas que le comieron la tostada. Así que IBM lo que ha ido haciendo todos estos años, y veremos si en algún momento tarda de asentarse, es decir, oye, mira, yo analizo mi cartera de productos y servicios, la parte de hardware cada vez me aporta menos, voy a tratar de reorientar mi negocio hacia otros rubros de actividad donde igual yo puedo aportar valor como compañía tecnológica, como es el caso de la consultoría. Bueno, pues tienes que replantear el negocio. Exceso de inversiones, coste de estructuras sobredimensionados, pues esas compañías que se gastan muchísimo en edificios de oficinas, en imagen, y luego realmente dices, oye, podrías tener una oficina mucho más modesta, incluso en alquiler, y dedicar el dinero a otras cosas. Exceso de deuda, liquidez insuficiente, un beneficio engañoso que es fruto de resultados extraordinarios. Aquí tenéis un pequeño resumen. Igual vosotros podéis encontrar otros problemas o incluso a lo que veis aquí añadir otras soluciones. Es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Metiéndonos ya en la parte práctica, siguiendo ese pequeño esquema que os he dado basándome en el libro de Joaquín Puerta. Lo primero, nos presentan esta cuenta de resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver si tiene beneficios o pérdidas. En primer lugar, vemos que esta empresa tiene beneficios, así que la orientación inicial de nuestro análisis va a ir en la dirección de explicar por qué tiene beneficios o de dónde vienen estos beneficios. Segundo, ver si el beneficio está en riesgo. Calculamos el margen neto, que sería el beneficio entre las ventas. Lo pasamos a términos porcentuales y nos da un margen neto del 12,02%. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas tendrían que reducirse en más de un 12% para que esa compañía, a igualdad de condiciones, tuviese pérdidas. ¿Un margen del 12% es bueno o es malo? No lo sé. Dependerá de la actividad recurrente en la que desarrolle esa compañía su actividad. Si estamos en un sector donde nuestras competidoras se mueven con márgenes netos del 24%, pues igual nuestro beneficio sí está en riesgo. Si, por el contrario, el margen neto con el que se mueven nuestros competidores o la media del sector está en un 5%, nosotros la verdad es que vamos sobrados. Así que siempre es bueno compararnos con otras compañías del sector. Tercero, verificar si hay resultados extraordinarios. En este caso, no he añadido una cuenta con
otros resultados, así que vamos a decir que el beneficio neto es fruto de esa actividad recurrente. ¿Vemos cómo crecen las ventas? Pues hacemos ese cálculo de la variación relativa. Ventas de este año menos ventas del anterior, entre las ventas del anterior, y descubrimos que han crecido en un 24,5%. Hacemos lo propio con el beneficio. Vemos que ha crecido pues casi en un 30%. Vemos que el crecimiento del beneficio es superior al crecimiento de los ingresos. Así que estamos hablando de un crecimiento de calidad. Este sería el tipo de compañías que nos gustan cuando analizamos una cuenta de resultados. Y ahora nos vamos a la parte del balance de situación para tratar de responder a otras incógnitas. Primero, estudiar el activo corriente. ¿Hay alguna partida sobredimensionada? Y dices, hombre, pues la partida de clientes supone el 81% del activo corriente y tiene un peso importante en lo que es el activo. Primera bandera roja que le ponemos a la compañía. Podemos estar teniendo un problema de morosidad. Calculamos el fondo de maniobra. Es positivo, está en una situación de equilibrio financiero, pero lo marcamos con un asterisco. ¿Por qué? Porque gran parte de ese fondo de maniobra positivo está explicada por la partida de clientes que no tienen por qué pagarnos. Nos vamos a solvencia. Es una compañía, la verdad, que poco solvente. ¿Por qué? Porque el 15% son fondos propios. Decimos, otra bandera roja. La verdad es que la compañía está bastante endeudada. Calculamos el ROA, un 25,86%. Está bastante bien, un ROA de doble dígito, bastante elevado. Calculamos el ROE. Nos sale un ROE disparatado. ¿Por qué? Fruto de ese endeudamiento que tiene la compañía. Poniéndolo todo en contexto, decimos, esta empresa ha presentado beneficios fruto de su actividad recurrente, lo cual está muy bien, no detectamos resultados extraordinarios, se aprecia un incremento de la facturación, los beneficios crecen en mayor proporción que las ventas, hablamos de crecimiento de calidad y sería necesaria una caída superior al 12% en los ingresos para que la compañía entrase en pérdidas. Nos tendremos que comparar con otros compañeros del sector. Nos llama la atención la partida de clientes porque supone el 81% del activo. El inmovilizado no presenta signos de anormalidad, podemos decir, oye, está bastante balanceada, no tiene sobredimensionado pues lo que puede ser la parte que invierte en edificios de oficinas y creemos que a corto plazo puede llegar a tener problemas de liquidez. El fondo de maniobra es positivo, pero se ha deteriorado y el peso lo lleva a la partida de clientes. Por otro lado, a la hora de emprender nuevos proyectos, podría encontrar obstáculos para pedir financiación, ya que se encuentra excesivamente endeudada. Fruto de ese endeudamiento, la rentabilidad sobre fondos propios es muy elevada, pero sí demuestra ser una empresa rentable. Solución, pues la primera y principal, y como tenéis en el caso práctico, podéis calcular el periodo medio de cobro y periodo medio de pago y ver si efectivamente se está tensionando la liquidez de la compañía. Habría que intentar buscar la manera de reducir esto. Descuentos por pronto pago, tener un equipo comercial, ser menos flexibles con los clientes, sacrificar o incluso poder perder a algún cliente que sea moroso y con los que tenemos más confianza, intentar hacerles ver cuál es la situación de la compañía, de que los plazos de pago no pueden ser excesivamente amplios, pero ese sería el primer problema a solucionar. Si eso le ponemos punto y final o lo mejoramos, yo creo que esta es una compañía bastante buena. ¿Qué es otra cosa que podríamos hacer? Pues, por ejemplo, en esta sección de otros pasivos a corto plazo, igual tenemos préstamos con entidades financieras que en su momento negociamos pues a 6, 12, 18 meses y que ahora habría que refinanciarlos. Igual tiene más sentido, para no tensionar tanto la liquidez, hablar con nuestras entidades financieras o si solo tenemos un banco, con nuestro banco y decir, oye, parte de esta deuda que tengo a 18 meses, ¿me la podrías refinanciar aunque pague un mayor tipo de interés a largo plazo? Si parte de este pasivo a corto plazo lo mueves a deuda de largo plazo, no vas a tensionar tanto la liquidez de la compañía. Esas podrían ser dos posibles soluciones. Claro, aquí estamos trabajando sobre los números fríos. Habría que ver a qué se dedica esta compañía para entender el negocio y a qué se dedican los competidores. Pero ya veis que de esta forma podéis analizar la situación económico-financiera de cualquier compañía de una forma más o menos sencilla. Luego podéis profundizar todo lo que queráis, pero por lo menos tener una primera aproximación. No me entretengo más, esto lo vais a tener mañana en la presentación para que veáis cómo analizan
compañías los gestores profesionales. Esta es, por ejemplo, la metodología de trabajo de Santa Lucía Asset Management, que es una gestora de fondos española. Esta diapositiva no es mía, esto lo he extraído de una conferencia en la que estuve hace poco, que se llamaba Buscando valor en el mercado de renta variable, cómo analizar compañías en el entorno actual, que impartió Miquel Navarro, que es el responsable de renta variable en Santa Lucía Asset Management, y os da una idea de que veáis cómo los gestores profesionales sacan ideas de inversión mediante filtros cuantitativos para filtrar aquellas que más les llamen la atención. Muchos de los ratios que tenéis aquí los vais a estudiar o los estáis estudiando en este módulo. Hay ciertas partes que nosotros como minoristas no podemos llegar y los institucionales sí, como por ejemplo tener reuniones con esas compañías en las que van a invertir y bueno, toda la parte que van desarrollando para tomar una decisión de inversión. Y aquí lo tenéis seccionado, cómo hacen ellos para analizar la actividad, qué ratios utilizan, cómo hacen ellos para analizar la rentabilidad, el crecimiento, la liquidez y la solvencia. Después de estudiar este módulo, deberíais estar en condiciones de, si el día de mañana trabajáis en una gestora de fondos de inversión o en el departamento de renta variable, saber analizar la situación económico-financiera de una compañía. Así que veáis que lo que se hace en la industria de los fondos de inversión no difiere tanto de lo que estamos estudiando en este módulo. Y otro vídeo muy interesante, para que veáis con calma, es ese seminario que impartió en Rankia José María Díaz Vallejo, que es gestor de inversiones en Renta Markets, en la parte de renta variable, que desgrana los factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar una empresa. Es una charla muy interesante, de muchísimo valor. Yo os lo recomiendo que lo veáis. Es un vídeo al final tedioso, no es un vídeo que os podáis poner por la noche antes de ir a dormir. Lo podéis ir viendo poco a poco, pero está muy bien. Y al final hace reflexiones con las que yo coincido, creo que os lo he recordado a lo largo de esta sesión, y que dice: el objetivo de un analista es entender. Entender implica superar la numeritis. Es decir, a veces siempre estamos, ¿y qué fórmula es? ¿Y qué tiene que dar? ¿Y cómo sustituyo esto? Cuando se analizan empresas de forma profesional, hay mucha parte de análisis cualitativo, de leer, de investigar, qué hace esa empresa, qué hacen otras empresas, qué opinan los consumidores. La parte cuantitativa, creedme, es la que menos dura en un análisis. Tú cargas los estados financieros y si tienes un modelo hecho en Excel o tienes algún software, alguna herramienta como las que hemos hablado, tienes ahí acceso directo a la información financiera y los ratios. Esa es la parte fácil y es la parte que tú puedes utilizar para generar ideas de inversión con filtros cuantitativos. Hay miles de empresas, yo puedo decir, dame aquellas que tengan un ROCE por encima del 10%, un ROA por encima del 5%, un crecimiento de las ventas en los últimos 5 años con una tasa por encima del 2%. Esa es la parte fácil, generar ideas. Pero luego la clave es encontrar las buenas empresas y eso se consigue leyendo mucho. Por eso es bueno que veáis el enfoque, ¿no?, que tienen los gestores profesionales, que no es solo ratios y números, sino que hay una parte cualitativa muy importante. Y como decía, entender implica superar la numeritis. Cualquier número por sí mismo no significa nada. Lo hemos visto con el fondo de maniobra, por ejemplo. Habrá que contextualizarlo. Todas las herramientas cuantitativas deberán estar al servicio del conocimiento cualitativo. Me parece una reflexión importantísima y con la que prácticamente cierro la presentación. Así que bueno, espero que os guste el vídeo. La verdad es que está muy bien. Y ya por cerrar, objetivo de los estados financieros, hablábamos al principio, es suministrar información sobre la situación financiera, balance de situación y la situación económica o evolución de los resultados de negocio, que es la cuenta de resultados. Eso nos va a permitir tomar decisiones a nivel interno, como empleados, si estamos en el departamento financiero, o como inversores para valorar la gestión de la directiva y decidir si invertimos o no en esa compañía. Balance de situación, ¿qué tengo? ¿Qué debo? Nos habla de la situación financiera, si esa compañía va a poder hacer frente o no al pago de sus obligaciones, tanto a corto plazo, liquidez, como a largo plazo, solvencia. Y la cuenta de resultados nos habla de si funciona o no funciona la compañía, cuánto gano o cuánto pierdo. Si juntamos los dos, balance y cuenta de resultados, podemos sacar esos ratios tan útiles que son los ratios de rentabilidad, como el ROA, el ROE y el ROCE. Importante la interpretación de los ratios. No os dejéis llevar por la numeritis, como comentaba este gestor.
Vigilad que no aparezcan resultados extraordinarios, engaños. Tened un periodo de estudio lo más amplio posible para que veáis una evolución de esa compañía. Y por último, tenéis que elaborar un sistema de análisis que sea sencillo, no hace falta utilizar 400.000 ratios, podéis tener media docena de ratios con los que analizar diferentes segmentos, pero que sea efectivo. Así que esas serían mis recomendaciones. Con respecto al práctico, tenéis un balance de situación, tenéis una cuenta de resultados. Tenéis que calcular dos indicadores que os van a ayudar a determinar si la compañía está en una situación buena de liquidez o no, que es el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro. Importante, en el año 2014, como no tenemos los datos del ejercicio 2013, calculad ambos ratios, periodo medio de pago y periodo medio de cobro, sin necesidad de hacer promedio. En 2016 tendréis que hacer promedio con los datos de 2016 y 2015 y en 2015 tendréis que hacer promedios con los datos de 2015 y 2014. El cálculo es muy sencillo, si tenéis alguna duda la vemos por correo, pero no os debería generar ningún problema. Eso en la primera parte. La segunda parte del ejercicio es muy importante y aquí es donde se diferencia el buen analista del que simplemente se dedica a cumplir. Tenéis que comentar la evolución del periodo medio de pago y el periodo medio de cobro, pero es importante que realicéis un diagnóstico de si la compañía está bien o está mal y, por supuesto, dar posibles soluciones. Estáis aquí para aportar soluciones. De hecho, en el caso se os indica que sin recomendaciones y sin diagnóstico, el caso práctico estará suspenso. Opinión personal. Valoramos muy positivamente que utilicéis otros ratios explicados durante el módulo para tener una visión global de la compañía. Pensad que el objetivo es decirle a los dueños de Creative si están en condiciones o no de emprender un nuevo proyecto. Es decir, sois los directores financieros o sois consultores financieros, no os podéis quedar en calcular dos números y decir esta compañía no tiene ningún problema o esta compañía tiene un problema y mi solución es esta. Id más allá. Podéis, por ejemplo, poner en práctica lo que hemos aprendido en esta SPV de hacer un análisis rápido. ¿Tiene beneficio o tiene pérdidas? ¿Está en riesgo el beneficio o no? ¿Crecen los ingresos de 2015 a 2016 o no? ¿Crece el beneficio en mayor proporción que los ingresos o no? ¿Hay alguna partida que esté sobredimensionada? ¿Fondo de maniobra es positivo? ¿Sí o no? ¿Pero es positivo por qué? ¿Hay alguna partida que no me guste, que está aumentando considerablemente? Todo eso es lo que tenéis que ir trabajando en el caso práctico. Yo me parece uno de los más bonitos que hay y donde más os podéis explayar y hacer unos trabajos buenísimos. Así que aprovechadlo porque es relativamente fácil aspirar a tener muy buenas notas en este caso práctico. Y como siempre, pero bueno, esto no lo tengo que decir, siempre a través del campus virtual, en formato PDF, no se admiten entregas por otra vía y tened presentes los vencimientos, porque salvo causa justificada no existe prórroga y vigilad que el horario de entrega es el vigente en el territorio peninsular español. Y nada, daros a todos las gracias por vuestra atención. Sé que nos hemos pasado un poco de la hora, son muchas cosas, espero no haberos aburrido mucho y por supuesto, como siempre, para cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición en el correo de tutoríasfinanzas@eudop.es. Paro ahora la grabación y si tenéis alguna duda, la vemos y si no, pues la comentáis por correo o en los foros de dudas académicas. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde.